Buenas noches y buenas tardes a todos y a todas. Eh, Hoy damos una conferencia conjuntamente con el movimiento Hoy Contigo 2020. Este movimiento nació en México y lo que desarrolla son pláticas, talleres y apoyo psicológico, así que lo pueden buscar en las redes sociales y seguir toda su actividad que está desarrollando semanalmente estas pláticas a los efectos de poner sobre el tapete y acompañar a la gente en esta pandemia que nos tiene confinados a cada uno en nuestros hogares para cuidarnos. Le agradezco especialmente a este movimiento Hoy Contigo 2020 de México y a Enrique Moré, que es quien patrocina esto y quien gestiona esto. Así que les mando un abrazo aquí y vamos a comenzar con esta plática donde vamos a ir transitando algunas cuestiones que tienen que ver con el trastorno del comportamiento suicida y en especial nos vamos a centrar en aquellos factores de riesgo o aquellos factores que se consideran como riesgosos cuando hablamos de este trastorno de salud mental. Eh, yo lo que voy a tratar de hacer es seguir también el chat y lo que me vayan escribiendo. Por ahí, para organizarnos, lo que podemos hacer es, yo doy la ponencia y después abrimos al final un espacio para consultas, preguntas y volver a algunos conceptos que consideren ustedes importantes. Desde ya les agradezco que estén acá. Agradezco nuevamente al movimiento Hoy Contigo 2020 y a Enrique Moré, que fue quien gestionó esto, un socio estratégico nuestro de México. Bueno, como les dije, vamos a trabajar sobre los factores de riesgo en el trastorno del comportamiento suicida. Este trastorno del comportamiento fue definido hace bastante poco, en el 2014. Recién inició su aparición como un trastorno del comportamiento en los manuales internacionales que tienen que ver con. Creo que se ve un poco cortado. Si me dan 2 minutos, veo de resolverlo. Bueno, como les decía, mientras resuelvo esto, el trastorno del comportamiento suicida apareció en los manuales internacionales en el año 2014. Ahí estamos, lo pude resolver, así que ahí estamos. Bueno, como les decía, en el 2014 aparece el trastorno del comportamiento suicida en los manuales internacionales y a partir de ahí, cuando aparece claramente la Asociación Internacional de Psiquiatría, presenta y plantea que es un trastorno que necesita más estudios. Por supuesto, la suicidología viene hace muchísimos años trabajando en desarrollar este espacio de conocimiento interdisciplinar que es la suicidología, pero no se había definido claramente dentro de los espacios de la salud y en especial de la salud mental, más allá que siempre fue de interés de estos espacios para conocer. Vamos a ir definiendo también, yo me tomé el atrevimiento de ir definiendo algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con algunos conceptos que es necesario tener en cuenta para poder comprender cómo este trastorno se va instalando en las áreas de salud mental y poder comprenderlo específicamente para poder
cuando uno hace una atención clínica o cuando uno es docente o cuando uno está frente a una persona con ideación suicida o un intento de suicidio, poder entender qué le pasa, cómo funciona su mente y cómo poder entender este trastorno. En primer lugar, tenemos que definir qué es un síntoma, que la medicina claramente o las áreas más biológicas de la salud y la salud mental definen como la expresión de un estado de ánimo como consecuencia de un fenómeno que se manifiesta en el cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo tenemos que pensar en salud mental siempre la mente y la mente como producto de un cerebro y de un sistema nervioso. Los síntomas los pueden expresar los pacientes, los consultantes o las personas que nos dicen cómo se sienten. Ese estado anómalo que manifiesta es como una dolencia o una situación que él lo considera como parte no saludable. Pero con un síntoma nosotros no podemos definir el suicidio o el trastorno del comportamiento suicida porque aparezca un síntoma, porque tenemos que tener en cuenta que el trastorno del comportamiento suicida es muy complejo y es multicausal. Al ser multicausal, también van a aparecer una multiplicidad de síntomas que van a ir variando de acuerdo a las personas que lo padezcan. Vamos también a ver que no podemos tener un estándares de síntomas preestablecidos porque de acuerdo a la comunidad o a la persona también van variando. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del trastorno del comportamiento suicida y después nos vamos a adentrar a los factores de riesgo es cómo se define desde la salud un síndrome. Un síndrome vamos a ver que es un conjunto de síntomas que en su conjunto han sido estudiados previamente. O sea, para nosotros hablar del trastorno del comportamiento suicida, tenemos que conocer la mayor cantidad de síntomas que este trastorno presenta a lo ancho y a lo largo del mundo. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de los síntomas que aparecen en las personas que tienen trastorno del comportamiento suicida. Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en la complejidad de este trastorno que se extiende de los primeros años de vida hasta los últimos años de vida de la persona. Entonces, estos síndromes, estos conjuntos de síntomas, también van a ir variando con la edad, van a ir variando con las características culturales de las personas y van a ir también variando de acuerdo a cómo cada población o cada comunidad o cada persona inserta en esa población o en esa comunidad va manifestando estas características que se constituyen en síntomas por las particularidades que tiene y la prevalencia dentro de este trastorno. Vamos a ver que esto sí está vinculado con cuadros clínicos y problemas de salud. Por lo tanto, ya vamos centralizando que el trastorno del comportamiento suicida es de un área de salud. Esto no quiere decir que las otras áreas u otras disciplinas no puedan aportar. ¿Por qué? Porque el trastorno del comportamiento suicida, al ser multicausal, también va a tener factores sociales, por ejemplo, y los trabajadores sociales van a poder aportar un gran número de conocimientos frente a esto. Vamos a ver que se denomina a nivel internacional y la comunidad científica como que el trastorno del comportamiento suicida es un trastorno. Es un trastorno porque no puede entenderse en realidad con una simple alteración del estado de la salud. Hay que tener en cuenta que el suicidio lo que hace es modificar el estado de salud de la persona. Puede o no ser una enfermedad, porque pueden aparecer los síntomas, estar en una primera etapa y no ser todavía considerado una enfermedad en todas sus dimensiones. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el trastorno del comportamiento suicida se define así porque hay una alteración del estado normal de la salud. En este caso, del estado normal de la salud mental.
Cuando hablamos de salud mental, también tenemos que pensar en algunas cuestiones biológicas, como algunas diferencias en algunos neurotransmisores o en algunas sustancias químicas que ese cerebro de esa persona tiene. Por lo tanto, no nos podemos quedar solamente con el análisis de la mente, sino que también podemos pensar en un análisis que tenga que ver con estructuras químicas o físicas de ese cerebro y de esa persona. Vamos a ver que el trastorno sirve simplemente para describir las señales del estado de anormalidad, o qué tan bien o qué tan mal está una persona, o qué tan alejado de un proceso de salud está la persona. Entonces, a partir de acá, ya tenemos definido mínimamente por qué lo llamamos trastorno de comportamiento suicida. Por otro lado, más allá de la comunidad internacional científica que ha definido esto, la guía de intervenciones para los trastornos mentales, neurológicos y del uso de sustancias que el programa de la Organización Mundial de la Salud y el programa de la Organización Panamericana de la Salud tiene, que es un programa para la salud mental, en su versión 2.0, que es la última, vamos a ver que entre la página 130 y 140, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana definen claramente a las autolesiones y al suicidio dentro de este grupo de trastornos. Entonces tendríamos que pensar, hay muchas personas que todavía piensan o discuten que el suicidio no es un trastorno específico de la salud. Yo pensaría y preguntaría, si no es un trastorno, ¿qué es? Y por otro lado, no solo la comunidad internacional de científicos, sino que también la Organización Mundial y Panamericana de la Salud lo han incorporado como un trastorno en una guía que se llama Trastorno de Intervenciones para los Trastornos Mentales. Entonces, podría entrar dentro de un trastorno mental. O también podría entrar dentro de los trastornos mentales neurobiológicos, porque tiene un componente biológico el trastorno de salud mental, el trastorno del comportamiento suicida, disculpen. Vamos a ver que por sus orígenes el estudio del suicidio siempre ha estado ligado a las áreas que tienen que ver con lo social. Esto no se descarta hoy en día y tiene un gran componente, pero también se lo estudia desde otros sectores que son la salud mental y la neurobiología. No entraría dentro del trastorno por uso de sustancias, aunque les cuento que el abuso o el uso de sustancias es uno de los factores de riesgo que este trastorno tiene. La Organización Mundial de la Salud, cuando lo fue definiendo, fue en concordancia también con la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, que genera unos manuales que cada tanto van saliendo donde están tipificados los trastornos de salud mental. Vamos a ver que lo catalogan como un trastorno que necesita mayor estudio. Por supuesto, más allá de que la suicidología tiene un gran avance y un gran desarrollo, está en pleno desarrollo de la comunidad científica el lograr mayor cantidad de conocimientos y específicamente estudios que tengan que ver con marcos de la salud mental, marcos de la psiquiatría, marcos de la psicología y marcos que no solamente tengan en cuenta el desarrollo social que ha tenido este trastorno. Vamos a ver que uno de los criterios que tiene el área de salud para poder determinar si una persona está atravesando o no este trastorno, a partir de la evaluación de esos síntomas que constituyen seguramente un síndrome después, para decir luego que esta persona está atravesando un trastorno, vamos a ver que lo que sucede es que el individuo ha realizado un intento de suicidio en los últimos 24 meses. Tenemos que tener en cuenta, y por suerte el trastorno del comportamiento suicida tiene un desarrollo de bastante
tiempo de curso, lo cual nos permite la intervención previa a que haga un intento y pierda la vida por una acción autoinfringida. Vamos a ver que en estos 24 meses, si logramos una detección temprana, reconocemos los factores de riesgo y estamos entrenados en los distintos sectores para observar y decodificar los mensajes que la persona que atraviesa el trastorno del comportamiento suicida nos va mostrando y nos va dejando, vamos a poder lograr de derivarlos a las áreas de salud mental a los efectos de lograr un tratamiento completo para que pueda reconstruir su estado mental saludable y también un nuevo proyecto de vida. Vamos a tener en cuenta que también desde estos manuales diagnósticos nos dicen que un intento de suicidio es una secuencia de comportamientos, lo cual ya pone en una acción comportamental de la persona, lo cual tenemos que tener en cuenta que la mente es la que genera los comportamientos de los seres humanos. El lóbulo frontal y funciones cognitivas e intelectivas y emocionales son las que hacen que esta persona tome comportamientos determinados que son compatibles con el trastorno del comportamiento suicida. Lo que tenemos que tener en cuenta que podemos intervenir en cualquiera de estas etapas y les cuento que nosotros desde los estudios que tenemos del Instituto de Investigaciones Fronteras de la Ciencia, muchas veces estos 24 meses son cortos y el desarrollo de este trastorno se lleva por mucho más tiempo en una persona, lo cual nos da la posibilidad de una intervención. Por otro lado, otro criterio que toma la comunidad científica es que el acto no cumple los criterios de autolesiones no suicidas. Y acá empieza la división porque las autolesiones, como se conocen, es un trastorno específico que se llama autolesiones no suicidas. El suicida tiene la idea de quitarse la vida para resolver los problemas o pensar que es una resolución no saludable de todos sus problemas. Mientras que el autolesivo tiene otro transcurso y a veces puede estar asociado al trastorno del comportamiento suicida, pero en la mayoría de las veces, por lo menos en los casos clínicos que nosotros hemos investigado desde el trastorno, desde el Instituto de Investigación que tiene la Fundación Manos Unidas por la Paz, la mayoría muy claramente están separados. Por lo tanto, tener una persona con autolesiones no es lo mismo ni debe ser la misma intervención que tener una persona con el trastorno del comportamiento suicida o con una ideación suicida. Vamos a ver que tiene características muy distintas y por ahí en otro momento podemos hablar de las autolesiones diferenciándolos del trastorno del comportamiento suicida. Otra de las características que tiene y que nos permiten diferenciar desde lo que nos dicen la comunidad científica es que el diagnóstico no se aplica a la ideación suicida o a los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque el trastorno del comportamiento suicida se lo utiliza para denominar cuando ya hay un intento de suicidio o como nosotros diríamos, ya está en fase 6 o fase 7, reconociendo que estos 24 meses la persona va pasando de fase en fase, de la 1 a la 7 que están reconocidas, en fase 6 y en fase 7, en este proceso suicida, vamos a ver que la persona estaría antes. Tenemos que tener en cuenta que una persona que está atravesando el trastorno pero solamente tiene una ideación o está pensando el cómo, el cuándo o el dónde y todavía no lo tiene definido, no estaría atravesando el trastorno completo del comportamiento suicida, pero sí tendría ideaciones suicidas, que ahí lo empieza a expresar. Muchos antes nos dan algunas señales que hay que estar muy entrenado, pero ya en esta fase empieza a expresar que
no quiere seguir viviendo como está viviendo, que no quiere continuar y que una de las opciones para resolver todos sus problemas y dificultades es quitarse la vida. Vamos a ver que otro de los criterios que se utilizan es que el acto de quitarse la vida no está relacionado con un delirio o un estado confusional. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque también el suicidio aparece como una comorbilidad de otros trastornos de salud mental. Por ejemplo, la depresión, como un trastorno propio de la salud mental, puede tener como síntoma el suicidio. Eso no quiere decir que la persona tenga un trastorno del comportamiento suicida. ¿Por qué está bueno diferenciar esto y hay que hacerle conocer a la población y los profesionales de salud mental tienen que manejar muy bien esta discriminación? Porque, por ejemplo, una persona con depresión que tiene ideación suicida o hace un intento de suicidio, nosotros no la podemos tratar por suicidio, la tenemos que tratar por depresión y eso va a hacer que baje la incidencia del síntoma suicidio. ¿Por qué? Porque si nosotros la tratamos por suicidio y es depresiva, nunca va a mejorar porque la enfermedad mental de base vendría a ser la depresión. Esto también puede pasar cuando una persona está en un estado confusional porque está intoxicado con alguna sustancia. Si la persona está intoxicada por una sustancia o abusa de sustancias, yo tengo que trabajar no con el intento de suicidio o la ideación suicida, sino tengo que trabajar específicamente con el abuso y consumo de sustancias, que también es una conducta autodestructiva y puede tener como fin el suicidio o puede tener como síntoma el suicidio utilizando las sustancias. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los actos que tienen que ver con el trastorno del comportamiento suicida no tienen nada que ver con fines políticos ni religiosos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una persona que se inmola por una cuestión o un convencimiento que tiene que ver con lo político o lo religioso, no sería un suicida, sino tendríamos que pensar en que es un homicida. Sabemos que normalmente en la comunicación o en los medios de comunicación salen el suicida hombre bomba. Estas personas no son suicidas, su intención es dañar a otro, es matar a otro, y utilizan su vida como una herramienta para lograr su objetivo o político o religioso. Por lo tanto, los hombres bombas no serían personas que atraviesan este trastorno del comportamiento suicida, porque su fin, su idea, es lograr el daño a otros. Vamos a ver que también nos marcan que tenemos que especificar cuando hacemos los diagnósticos, los profesionales de salud o los que no trabajamos o los que trabajamos desde otro lugar como la educación, debemos tener en cuenta cuando nos llegan los diagnósticos si ese diagnóstico está especificado, si es actual y si está en curso, es porque hubo un intento en los últimos 12 meses. O si está en remisión, porque entre los 12 y 24 meses no hubo ningún intento o no estuvo el trastorno del comportamiento suicida en pleno en esa persona. Esto es muy importante, no solo desde lo terapéutico, para tener en cuenta que esa persona en qué lugar está, sino también, por ejemplo, los profesionales deberían comunicárselo a las familias, también deberían comunicárselo al sistema educativo para que genere aquellas situaciones para garantizar el derecho a la educación y que pierda el miedo de tener una persona con un trastorno de salud mental que pueda atentar contra su vida en la propia escuela o en el entorno próximo. Bueno, ahora sí vamos a ingresar específicamente a los factores de riesgo.
Me parece muy importante poder conocer cuáles son los factores de riesgo para poder determinar si una persona está atravesando este trastorno o no, o qué factores impulsan y promueven que una persona pueda ingresar a este trastorno, pueda padecerlo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos factores de riesgo son los que también impulsan a la persona de continuar en este trastorno. Si nosotros modificamos los factores de riesgo que podemos modificar, vamos a lograr que la persona esté en menos riesgo de continuar transitando el trastorno del comportamiento suicida, poder modificar su conducta y poder construir una nueva vida y un nuevo proyecto de vida. ¿Por qué pongo ayuda ahí como un papel fundamental en esta ponencia? Porque en realidad el suicida, cada vez que nos dice, nos muestra o nos da un signo, lo que está haciendo es pidiéndonos ayuda para que podamos acompañarlo para salir del lugar que está. El suicida en realidad no quiere morir, quiere dejar de vivir como está viviendo. La vida que lleva lo atormenta. Uno muchas veces cuando escucha a los suicidas, a veces puede comprender lo que le sucede por su complejidad, pero otras veces son cosas que parecen muy simples, claro, pero parecen muy simples para aquellas personas que ya transitaron o tienen experiencia de resolución de algunas dificultades o problemas. Muchas veces, para un adulto de 20, 30, 40 años, haber roto con su pareja es una experiencia más en la vida, que seguramente sabe que una vez que transcurra puede construir una nueva pareja. Pero, por ejemplo, un adolescente que rompe por primera vez con su pareja puede pensar que es la desgracia más grande que le tocó vivir en la vida y genera un dolor tan grande que seguramente con otros factores, porque hay que pensar que no solo un factor es el que predispone a una persona a transitar el trastorno del comportamiento suicida, sino que al ser multicausal hay muchos factores que están interviniendo y que cuando ustedes vayan escuchando lo que yo digo con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener que pensar que esto es como sumar porotos o sumar puntos en un partido. Mientras más factores de riesgo aparezcan en la vida de una persona, mayor riesgo va a tener esa persona si está transitando el trastorno del comportamiento suicida. Aunque esté iniciando o aunque esté en medio del trastorno, mientras mayor factor de riesgo, mayor riesgo de perder la vida por este trastorno tiene la persona. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver que podemos dividir en dos grandes grupos los factores. Por un lado, va a haber factores que son poco modificables o inmodificables. Esto yo lo tomé de un manual de psiquiatría español que me pareció muy claro como para poder diferenciar claramente como dos grandes ramas, ¿no? Estos inmodificables son propios del sujeto, son a veces muy poco, que se puede cambiar muy poco desde alguna intervención. Por ejemplo, la edad de la persona, es imposible cambiar la edad de la persona. Y vamos a ver que también permanecen en el tiempo, aunque algunos se pueden modificar. Por ejemplo, una persona puede tener un convencimiento desde lo político, desde lo religioso, para intentar quitarse la vida. Bueno, eso sí podría ser un factor modificable, pero por ahí es muy baja la posibilidad por el convencimiento tan profundo que tiene. Vamos a ver que aparte de esos factores, que por más que se llamen inmodificables, recuerden que algunos pueden ser modificados con intervenciones. Y los factores modificables que sí son más maleables, son mucho más fácil de lograr cambiar en la vida de una persona, tienen que ver con factores psicológicos o psicopatológicos, o sea, si tienen una patología de base y el suicidio aparece
como un síntoma, vamos a ver que esto se puede cambiar si tratamos la patología de base. Si una persona construyó el trastorno del comportamiento suicida como una situación de imitación, de resolución de problemas que viene de generación en generación y ha aprendido en una comunidad o ha aprendido por imitación en una familia, vamos a ver que esto sí se puede modificar, se pueden hacer modificaciones cognitivas y emocionales en esa persona para que logre modificar su conducta. Por otro lado, lo bueno que tienen que con intervención clínica y poblacional se pueden modificar algunos factores, lo cual casi tenemos un 50 o un 60% de factores modificables y otros que son poco modificables. Uno de los factores que parecen menos modificables es la heredabilidad. Vamos a ver que si hay personas que en su familia han tenido otros integrantes que han tenido el trastorno del comportamiento suicida o han fallecido por suicidio, vamos a ver que la descendencia puede tener 3 veces más posibilidad de hacer un intento de suicidio. Hoy hay genes, hoy hay alelos que están reconocidos como que intervienen en este trastorno de salud mental. Otros genes y otros alelos que están reconocidos por la comunidad científica y fueron identificados son compartidos con otros trastornos de salud mental. Tenemos que ver que cuando hablamos de herencia, tenemos que pensar que la herencia no podemos modificar esa carga que nosotros tenemos en nuestras células, pero sí podemos modificar la epigenética, que es que se exprese o no se exprese ese gen. ¿Qué va a garantizar que se exprese o no se exprese ese gen? La interacción con el medio. El medio aquí juega un papel fundamental para que ese gen heredado, que muchas veces viene de generación en generación en una familia o en una población, no se exprese. Por lo tanto, hay que ver cuáles son los otros factores predisponentes de riesgo que sí podemos modificar para ayudar a que estos genes o a que estos alelos no se expresen. Si una persona, aparte de tener en su familia algún gen o algún alelo desde lo genético que está influyendo en el trastorno del comportamiento suicida, pero a la vez hay alguna otra enfermedad de salud mental, aumenta 10 veces el riesgo. Entonces, vamos a ver que si tenemos un pariente ascendente a nosotros con intento de suicidio o trastorno del comportamiento suicida, cualquiera de nuestra descendencia o nosotros mismos podemos tener 3 veces más posibilidades de hacer un trastorno del comportamiento suicida. Si tenemos factores que inhiben la expresión de estos genes, vamos a disminuir estos riesgos. Por otro lado, vamos a ver que si aparte tenemos una comorbilidad con estos trastornos de salud mental, aumentamos 10 veces más esta posibilidad. Así hay muchos otros datos y muchos estudios que tienen que ver con lo genético, pero sí les puedo decir como algo importante es que el 43% de los suicidios se explican por alguna beta que tenga que ver con la herencia y lo genético. Y el 57% de los casos no tienen que ver con lo genético y se debe mayormente a factores que son ambientales o factores que pueden ser modificados. Por lo tanto, del 100% de los suicidios, el 50% tenemos mayor posibilidad de intervención, mientras que en el otro 43% también tenemos posibilidad de intervención si hacemos desde los conocimientos de la epigenética que no se expresen esas características genéticas que traemos con nosotros. Otro de los factores de riesgo que no son modificables es el sexo. Sabemos que los varones se suicidan mucho más que las mujeres, que los varones utilizan métodos mucho más agresivos, mientras que las mujeres como factor de riesgo
tienen disminuido porque hacen mayor cantidad de intentos y tienen menor posibilidad de utilizar un método que sea tan letal. Por otro lado, desde el funcionamiento del cerebro y la configuración cerebral, los varones somos más lógicos, más matemáticos y tenemos menos interconexiones interhemisféricas, por lo menos tenemos menor autopista para utilizar para la resolución de problemas. Mientras que las mujeres son mucho más amplias en la cantidad de conexiones interhemisféricas y esto les da un factor protector para resolver los problemas y afrontar las dificultades de la vida de otra manera. Otro factor de riesgo, y este factor de riesgo sí hay que tenerlo en cuenta porque va a variar de acuerdo a la comunidad o al lugar donde nos encontremos. Ese factor de riesgo es la edad. Les cuento que acá en Argentina, entre los 14 y 34 años de edad, es la máxima tasa de suicidio en nuestro país. Entonces, tenemos que pensar que en otros lugares del mundo el impacto de la edad puede variar. En otros lugares, la tasa de suicidio muchas veces se da en los ancianos. En nuestro país es entre los 14 y 34 años de edad. Entonces, también es un factor de riesgo tener una edad o no tener esa edad. Por ejemplo, la incidencia del suicidio en personas menores de 14 años en nuestro país es mucho menor o mucho más baja. Pero no quiere decir que no haya casos. Eso también tenemos que tener en cuenta que no es una edad determinada. En Argentina se registraron casos desde los 6 años hasta los 100 y algo de años con suicidio. Entonces tenemos que ver que a lo largo de toda la vida de las personas tenemos que tener en cuenta que puede hacer un trastorno del comportamiento suicida. Hay edades con mayor riesgo por las características de la edad y también por la influencia que tiene el desarrollo cognitivo y la resolución de afrontamiento de los problemas y las funciones ejecutivas en desarrollo en ciertas edades. Les cuento que también estar acompañado con otra persona, el estado civil, que en realidad no es el estado civil, sino el estar en pareja o estar con otra persona, hace un factor protector. Estar con otro es un factor protector, mientras que estar solo y aislado es un factor de riesgo. Vamos a pensar que en la tercera edad se puede potenciar esto cuando una persona adulta queda viuda, por ejemplo, cuando pierde su pareja de 40, 50 años, es un factor de riesgo y no es muy modificable, salvo que esta persona logre construir una nueva pareja. Pero muchas veces esa nueva pareja tenemos que tener en cuenta que por ahí también deja secuelas la pérdida de esa pareja anterior. Otro de los factores que son poco modificables, aunque no 100%, es la situación laboral o económica. Algunos me van a decir, pero esto se puede modificar. Claro, pero cuando la persona consulta, cuando la persona está atravesando el trastorno del comportamiento suicida, pensemos en una persona que no tiene trabajo, en una persona que no tiene recursos económicos, cuando está atravesando el trastorno del comportamiento suicida es cuando no tiene ese recurso. Es posible modificar y seguramente, pero también tenemos que tener en cuenta la incidencia de los factores de salud mental frente a conseguir un nuevo trabajo. Si alguien tiene un trastorno del comportamiento suicida y lo está transitando, difícilmente puede conseguir un trabajo porque su estado de salud mental no está apto para afrontar un nuevo desafío que es un nuevo trabajo. La situación económica también puede ser modificable. Esto no quiere decir que los pobres se suiciden más que los ricos, Esto quiere decir que los impactos económicos, por ejemplo en el mundo o en las crisis económicas, se ha visto que aumentan los casos de suicidio. En algunos, otro de los factores poco modificable es la creencia religiosa.
algunas religiones tienen mayor posibilidad de ser un factor protector porque los más fervientes, por ejemplo, católicos, consideran que el suicidio no es una posibilidad y estaría hasta penado religiosamente. Eso ayudaría a ser un factor protector. En otros casos, el suicidio no está tenido en cuenta como algo malo dentro de la religión. Ahí sería un factor que no sería protector. Vamos a ver otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el apoyo social. Es súper importante los vínculos. Vamos a ver que es poco modificable porque si la persona que está atravesando el trastorno tiene algunas dificultades vinculares, tiene dificultades en la teoría de la mente, tiene dificultades en generar, construir vínculos y sostenerlos, es un factor poco modificable, pero se puede modificar, no es 100% inmodificable. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con esa persona para que construya o reaprenda cómo relacionarse emocionalmente. Si tiene conductas previas suicidas, ideación suicida, o hasta podríamos pensar en autolesiones previas, eso sería un factor de riesgo. Y es un factor de riesgo que tampoco es muy modificable. ¿Por qué? Porque si una persona ha tenido situaciones previas de ideación suicida, no las podemos modificar, ya las ha pasado y las ha tenido. Vamos a ver los factores de riesgo modificables, que ahí sí podemos intervenir en gran medida desde distintas áreas. En primer lugar, los trastornos de salud mental. Todo trastorno de salud mental debe ser atendido. En segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta en los trastornos de salud mental, cuáles tienen al suicidio como comórbido o como síntoma para poder tener en cuenta que si aparece algún indicador de suicidio, inmediatamente poder intervenir para reducir el impacto que puede tener esto sobre el trastorno de salud mental específico. Lo que tenemos que tener en cuenta, lograr un buen diagnóstico. Para esto los profesionales de salud mental deben estar especializados y formados. Hoy no alcanza solamente con recibirse de psicólogo, de psicopedagogo, de psiquiatra en una universidad. Hoy es necesario, por el conocimiento tan vasto que hay de cada uno de los trastornos, de conocerlos en profundidad. Por otro lado, los trastornos afectivos, que también son parte de los trastornos de salud mental, exactamente lo mismo. Las esquizofrenias tienen un alto índice de suicidios. Entonces lo tenemos que tener en cuenta, se pueden modificar si las esquizofrenias están bien diagnosticadas, bien tratadas y farmacológicamente también atendidas. Los trastornos de ansiedad tienen menor incidencia, pero también aparecen y podemos lograr una modificación con buenos profesionales de salud mental y mejores servicios de salud mental. En Argentina tenemos una ley de salud mental que brega por una atención interdisciplinaria e intersectorial donde el paciente tiene derechos y también tenemos una ley que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, la Ley Nacional 27.130 y 19 provincias de nuestro país ya tienen políticas públicas específicas donde brega no solo por la salud mental, ampliando el derecho a la salud mental, sino también a que haya una atención específica, formada y capacitada en el trastorno del comportamiento suicida. Otro factor de riesgo modificable es el abuso de sustancias o el consumo de sustancias. También tenemos que pensar acá que hay otros abusos o hay otros consumos o otras adicciones, podríamos decir, conductuales, por ejemplo la ludopatía, que también tiene gran nivel de suicidios. El abuso de sustancias como conducta autodestructiva o la ludopatía como una dificultad con el juego compulsivo y eso acarrea otro factor de riesgo que por lo general son factores económicos, pierden un montón de cosas, también pierden a la familia, o sea, los vínculos y lo social, y fíjense cómo en una patología que no tiene nada que ver con el trastorno del comportamiento suicida,
logramos conformar 3 factores de riesgo que pueden hacer que la persona atraviese un trastorno del comportamiento suicida. Por otro lado, las personas que tienen trastorno de personalidad también tienen un nivel bastante importante como comorbilidad con el trastorno del comportamiento suicida, y dificultades en la salud física también tienen incidencia. Personas con enfermedades terminales toman la decisión de quitarse la vida por no poder enfrentar esa situación. Acá yo quiero hacer una diferencia. Algunos ponen, por ejemplo, la eutanasia, que es la decisión de quitarse la vida, como un suicidio asistido. El suicidio nunca puede ser asistido. El suicidio es una situación de una decisión por una dificultad en la salud de una persona que la ejerce por sí sola. Tenemos que tener en cuenta que la salud física puede influir a que una persona decida que alguien lo asista. Eso sería muerte asistida, pero no sería un suicidio asistido. Las dimensiones psicológicas también tienen que ver. Hay que tener en cuenta que procesamientos intelectivos y procesamientos emocionales deficitarios hacen que un trastorno del comportamiento suicida se desarrolle. Les cuento que el perfil neurocognitivo y emocional del suicida o de las personas que atraviesan el trastorno del comportamiento suicida están súper estudiados en profundidad y pueden ayudarnos también conocer estas debilidades o utilizar técnicas neuropsicológicas para lograr un efectivo diagnóstico de este trastorno. Acá tenemos ya los factores en general. Lo que tenemos que pensar cuando pensamos en factores no es que si una persona tiene uno de estos es una persona con ideación suicida. Y si alguien hizo un chiste, uy, me quiero matar, no hay que tener en cuenta solamente eso que dijo textualmente, sino evaluarlo a la luz de todos estos factores. Yo nombré los factores más comunes, hay muchos otros más, y podríamos entrar en cada uno de los factores a profundizar uno por uno. Pero por este medio, que es algo tan masivo, la idea era dejarle claramente que ustedes puedan tener una lista de cuáles son esos factores que están interviniendo, y a partir de ahí, si alguien, ustedes sospechan o alguien les dio alguna señal que está por atravesar una ideación suicida o que está coqueteando con esta idea de quitarse la muerte, o ya tiene planificado un cómo, un dónde y un cuándo y lo comparte con ustedes porque tienen afinidad y confiaron en ustedes, empiezan a pensar en preguntar alguna de estas cosas. ¿Consumís sustancias? ¿Tenés algún otro trastorno de salud mental? ¿Alguna vez te trataste? ¿Tenés dificultades económicas? ¿Tenés amigos? No, no tengo amigos. Me quedé solo. Hace una semana falleció mi esposa o mi esposo. Y uno va sumando, puede acompañar a esta persona que tenga un muy buen tratamiento de salud mental en los espacios que existen en cualquiera de los países. Les comento que nuestra institución, que es la Fundación Manos Unidas por la Paz, en este caso lo que hicimos es tener un socio estratégico en México, que es el movimiento Hoy Contigo 2020, y nuestra institución tiene no solo en Argentina, sino en otros países como México, Panamá y Dominicana, algunos socios estratégicos. Nosotros llamamos socios estratégicos a aquellos que podemos compartir experiencias, conocimientos y también crecer en equipo, en grupo, y poder ser proactivos frente a las cuestiones que van surgiendo como equipo y poder compartir no solo charlas, conferencias, sino también poder compartir experiencia y mucha amistad. En nuestro país también tenemos en varios lugares. Bueno, yo pertenezco a la Fundación Manos Unidas por la Paz, que tiene un programa específico de prevención, atención y posvención del suicidio. Tiene otros programas, Crisálida, que se dedica a lo que es
refortalecimiento de la mujer maltratada o la que ha sufrido violencia, el programa Metamorfosis, que se dedica al consumo problemático y a la ludopatía, y el Instituto Conciencia, que es de capacitación. Estamos acá y yo les propongo que ahora sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, la podemos tener. Ya vamos a ir terminando, casi llevamos una hora. El que quiera escribir, yo estoy leyendo el chat y podemos compartir experiencias o alguna pregunta. No voy a leer los halagos ni nada de eso, léalo cada uno por su lado. Les agradezco a todos los que me fueron saludando y a Enrique Moré que hizo posible esto y que seguramente vamos a seguir intercambiando estos espacios. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, vamos terminando. Ahí me preguntan la relación del abuso de sustancias con el trastorno suicida. El abuso de sustancias o el consumo de sustancias problemático lo que lleva es a una conducta autodestructiva. No tiene una relación directa, pero sí es un factor de riesgo. O sea, personas que consumen sustancia pueden transcurrir a un suicidio. ¿Por qué? Por estado de delirio, por confusión. Puede también pasar que intoxicados pierdan la vida. Por ahí no por un trastorno del comportamiento suicida, pero sí por haberse puesto en riesgo. Por otro lado, el trastorno del comportamiento suicida tiene un perfil cognitivo particular. Les cuento que ese perfil cognitivo tiene que ver con un deterioro de las funciones ejecutivas y la teoría de la mente, o sea, la toma de decisión, la planificación, la inhibición de los impulsos, la empatía, y ahí tenemos que tener en cuenta que el consumo problemático de sustancias también deteriora estas funciones. Entonces dejarían vulnerables a una persona en este sentido. Por ahí me ponen también el abuso sexual. Por supuesto, el maltrato, la violencia, el abuso sexual también tienen que ver con el trastorno del comportamiento suicida. Cualquier situación de estrés postraumático puede ser un factor desencadenante del trastorno del comportamiento suicida y influir con otros factores de riesgo. Gracias por compartir la información. ¿Qué opinas sobre el suicidio infantil? No, Cintia, creo, Muñoz. No tengo una opinión, en realidad me baso en conocimiento científico. En Argentina se dieron suicidios de 4 años en adelante, los niños también se suicidan, tienen claramente la idea de vida o muerte. Los niños saben cuando pisan una hormiga, saben que la hormiga se va a morir y muere y no vuelve. Lo que no tienen es el concepto de reversibilidad, que sí lo tenemos los adultos por el desarrollo cognitivo. O sea, los chicos creen que es como un dibujito animado, si pisan a la hormiga después puede volver a aparecer. Nosotros sabemos que si pisamos una hormiga no vuelve a aparecer. Al no tener desarrollado el lóbulo frontal con todo el desarrollo de lo que es reversibilidad, muchas veces quedan asentados ahí como la posibilidad de volver a vivir como un jueguito electrónico. Pero no tengo una opinión, sino conocimiento científico y estadísticas que dicen que los niños también se suicidan y utilizan métodos muy parecidos a los adultos y llevan la transcurrir muy parecido al adulto en sus 7 fases, donde empiezan a tener una idea
una idea seductora de quitarse la vida como parte de la resolución. Muchos de ellos están asociados a estrés postraumáticos o situaciones de violencia o abuso. Nosotros logramos hacer un estudio, les cuento que las madres maltratadas, el 40% había tenido en algún momento ideación suicida, pero los hijos de estas madres maltratadas, el 60% tenían ideación suicida. Entonces tenemos que ver ahí cómo las violencias tienen que ver con el suicidio en niños. Ludopatía. Entrar en este trastorno y lo abordan desde las adicciones. Sí, sí, la ludopatía es una adicción, hay que ser muy específico. Nosotros tenemos un socio estratégico también que es la Fundación WGM, que se encarga de ludopatía, y trabajamos en conjunto junto con el programa Metamorfosis a los efectos de atender específicamente a lo que es la ludopatía. La ley 27.130 es para la salud pública o privada. La ley 27.130 y las 19 provincias que adhirieron trata tanto para la salud pública como para la privada. En primer lugar, empodera a la persona que hizo un intento de suicidio o un trastorno del comportamiento suicida a que sea atendido en los marcos de la salud pública, no solo a él, sino a la familia. En segundo lugar, esta ley, que es pionera en el mundo, también las obras sociales deben generar la atención correspondiente en equipo interdisciplinario e intersectorialmente. Queda en manos del equipo que atiende el alta de la persona, y si son menores, la ley contemplando que los niños y los jóvenes también se suicidan, que si es un menor deben intervenir las oficinas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el derecho a la atención y el derecho a la educación. Qué interesante lo de las madres maltratadas. Me gustaría saber más sobre eso. Rocío, te invito a que nos escribas en alguna de las redes sociales o nos escribas a la Fundación Manos Unidas por la Paz y te hacemos llegar más información. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vamos por una hora larga ya de ponencia. Si alguien más este, quiere preguntar algo, los invito, y si no, vamos a ir terminando. La necesidad de formar y capacitar preventores es muy importante, sobre todo de formar preventores adolescentes para laburar con otros adolescentes. Marcos, mira, la verdad, en esto tenemos experiencia y satisfacción porque el Ministerio de Desarrollo Social tomó la iniciativa hace unos años de desarrollar interventores comunitarios para el trastorno del comportamiento suicida, generar la capacitación a personas que trabajan con la comunidad directamente y los municipios, y se ha logrado redes en distintas provincias como Jujuy, como Catamarca, como Tucumán, y la provincia de Neuquén lo hizo por 2 años consecutivos, y este era el tercer año que lo iba a hacer, que no se pudo hacer, pero no solo efectores primarios, sino también nosotros tuvimos una muy buena experiencia con convenios con escuelas secundarias de entrenadores de vida junior. Los entrenadores de vida junior eran estudiantes de escuela secundaria que venían a la fundación a tener una pasantía laboral, o sea, después de salir de las 4 horas de la escuela, 2 veces por semana, venían 4 horas más, 2 horas un día y 2 horas otro, a los efectos de formarse para interventores comunitarios. Y ahí trabajábamos el tema de suicidio, el tema de autolesiones, el tema de paternidad y maternidad responsable, el tema de consumo problemático de sustancias y noviazgos violentos. A partir de ahí, estos estudiantes, jóvenes, niños y adolescentes de escuelas, volvían a sus escuelas y eran efectores.
la experiencia que tenemos es que era la mejor detección de los problemas porque eran entre pares. Ellos sabían quién consumía, quién era abusado, quién era violento, quién no era violento, quién tenía dificultades con autolesiones y los acompañaban a los equipos de orientación escolar o gabinete psicopedagógico, psicólogo, educacional, según donde estemos, a que puedan tener la atención correspondiente. Y le cuento que esto también logró que interactúen entre escuelas y poder capacitarse entre compañeros de escuela a escuela, la secundaria, la primaria y demás. Eh, por ahí alguien preguntaba sobre la guía de trastornos de salud mental. Me escriben y se las mando, son públicas en la Organización Mundial de la Salud, están en diferentes idiomas. Todo lo que yo trabajé es público, así que cualquier profesional lo puede buscar o si no me lo pide y se lo entregamos. Ingresen a la página www.entrenadoresdevida.org.ar y nos pueden escribir ahí. Eh, Ahí está, bueno, ahí hay un teléfono gratuito que es Acucades, que hace un excelente servicio, lo conozco personalmente en Neuquén, y también estaba Oscar Verón de Un Día a la Vez de Santa Cruz. La verdad hacen un trabajo muy bueno en lo que es contención telefónica. Nosotros lo estamos haciendo conjuntamente con Facebook, Instagram y todas sus plataformas, donde hacemos contención en lo que es específicamente online. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Así nos vamos a descansar y también la gente de México se va a comer. Aunque me encantaría estar allá, ahí me dicen de Toluca, me encantaría estar allá comiendo unos tacos con un buen tequila, con un buen tequila. Me encantaría. Bueno, me voy despidiendo, nos vemos en otra oportunidad. Los invito los días miércoles por las redes de la Fundación, Entrenadores de Vida, el programa Crisálida o el programa Metamorfosis. A ver también estas conferencias que las estamos haciendo todas las semanas y también Hoy Contigo 2020, que es un movimiento muy lindo de México, de nuestros socios estratégicos, donde hay pláticas, talleres y apoyo psicológico. Y a Enrique Moré le agradezco muchísimo esta invitación y poder intercambiar y ayudarnos a la distancia en esta situación particular del mundo. Los voy despidiendo y les mando un abrazo a todos, a todas y a todes, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.